Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener otro culto glorioso como siempre. Todos los que ya están aquí son bienvenidos. Los que están llegando, entrando, bienvenidos. Aquellos todavía que por X razón están en el internet, bienvenidos. Invitamos a que se gocen con nosotros y como siempre empezamos con una lectura bíblica. Empezamos leyendo Juan capítulo 6, versículo 60, que dice lo siguiente. Dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el Santo de Dios? Nada más aquel hermano que conoce al Señor lo puede decir. Hermano, sus discípulos en ocasiones decía el Señor cosas difíciles. Pero recordemos, hermano, que la palabra de Dios dice, hermano, que las cosas necesitan ser interpretadas de una manera espiritual. Aquellos hermanos que tienen preguntas, hermanos, se les puede contestar. Tenemos estudios bíblicos, miércoles, y hoy antes de este culto, hermano, tenemos estudio bíblico a las 10:30. No tiene que quedarse con sus dudas, porque las respuestas, hermano, están en la palabra de Dios. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, una vez más, Señor, estamos aquí con nuestro corazón, Señor, listo para bendecirte en agradecimiento por lo que tú, Señor, has revelado a nuestras vidas en lo personal, que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que murió por los pecados de la humanidad, pero de la única manera que se puede beneficiar es creyendo, y tú eres el único que nos puedes ayudar a creer. Ayúdanos, por lo tanto, Señor, a enfocarnos en este tiempo de alabanza, adoración, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué creen? Hoy les predico yo. ¿Verdad? Por si no conocen, esta es mi ayuda idónea, la mujer que Dios me dio. Pobrecita. Vamos a hacer unos anuncios. Mi esposo va a hacer el anuncio ahorita. Sí, es que le dimos vacaciones a la chica de los anuncios hoy, ¿verdad? No, creo que se lo olvidó. No, vacaciones. No, sí, ahora sí, en serio. Buenas tardes a todos. Estoy aquí para anunciarles a las damas, ¿verdad? Las damas, que muy pronto ya se nos viene nuestro retiro de damas, ¿verdad? A ver, levante la mano quién fue el año pasado conmigo. Ahí está una. A las damas, creo que las chicas están allá enseñando, las que fueron. Les quiero hacer esta invitación. Vale la pena, hermanos. Yo sé que a veces
es un poquito lejos, pero a veces necesitamos este tiempo con el Señor. Y les recomiendo este retiro. Afuera tenemos este folletito, no sé si lo han visto, yo sé que lo miraron por ahí. El retiro, el tema de este año se llama Florece y tienes hasta el 1 de agosto para registraciones. Para la registración son $50 y hay un costo si te registras antes del 1 de agosto y hay otro costo para después del 1 de agosto. La hermana Andrea Morán, que está afuera, levanta la mano, Andreita, todos ahí. Ella nos va a estar ayudando a recaudar lo que es la registración para este retiro de damas. Se lo recomiendo, hermana, vale la pena. Cada dólar que inviertes en esto vale la pena. De ahí vas a venir rejuvenecida, vas a venir llena de ánimo para seguir trabajando para nuestro Señor. Así que tú también tienes algo. Sí. Okay. Bueno, gracias. Un aplauso para mi ayuda idónea. Hermanos, también miren el boletín, pero los demás anuncios, lo que está viniendo. Si no han conseguido su papa, los jóvenes van a estar ahí después del servicio, así que pueden almorzar aquí con su papa. Y lo otro es que el 15 de mayo, este año vamos a hacer VBS, que es la escuela de verano para los niños, y se necesita mucha ayuda. El 15 de mayo hay una reunión para ayudar. Los que quieren ayudar, se les va a explicar lo que hay que hacer y los requisitos para poder ayudar. Así que apúntense en sus calendarios para estar aquí el 15 de mayo. Vamos a estar en Génesis capítulo 11, continuando nuestra serie de Génesis, de los primeros 11 capítulos de Génesis. La semana pasada terminamos estudiando el diluvio, el primer juicio de Dios sobre la tierra a consecuencia del pecado. Y hoy llegamos en la recta final de nuestro estudio. Nos quedan nada más dos más estudios para terminar este libro de Génesis, de los primeros 11 capítulos, y después comenzaremos un estudio del libro de Jeremías. Vamos a ir capítulo por capítulo también. Hoy llegamos a este capítulo 11, el último que vamos a estudiar, los primeros 9 versículos. El libro de Génesis, hermanos, hemos hablado que es un libro de orígenes. Hemos visto los orígenes de la vida, de la humanidad, de la creación, del matrimonio, de la familia, del pecado, de la culpabilidad, de la redención, del perdón. Y hoy vamos a terminar viendo el origen de las naciones, el origen de los lenguajes. Después que sale Noé del arca con sus 3 hijos y sus esposas, empiezan a reproducir y a multiplicarse. Y en el capítulo 10 ahí están las descendencias de los 3 hijos de Noé. Ya eran muchos descendientes, pero aún estaban juntos, aún estaban viviendo en un solo lugar. Y los primeros 9 versículos del capítulo 11 nos dice un evento que causó que se esparciera el pueblo. Esta semana y la próxima semana veremos el inicio de las naciones, de los idiomas, de cómo se esparció la humanidad. Vamos a la palabra de Dios, a conocer primero este evento que causó que toda la humanidad fuera separada, dividida, esparcida por todos los rincones del mundo. Génesis 11, del 1 al 9. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Génesis 11, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Voy a poner mis ojos. Génesis 11, del versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje y toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y aplicar esta palabra a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a dejar al lado todo eso que traímos, esas cargas que nos están estorbando para entender tu palabra. Te lo entregamos, Padre, y te pedimos que nos des entendimiento a través del Espíritu Santo para tomar lo que vamos a estudiar hoy, que sea más que solo información, sino que lo transformamos a nuestro corazón y lo llevemos fuera de las paredes de la iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el pasaje de hoy, hermanos, podemos ver dos voluntades que están constantemente, diariamente en batalla. Del versículo 1 al 5 vemos la voluntad del hombre, vemos el plan del hombre, vemos el diseño del hombre. Y del 6 al 9 vemos la voluntad de Dios, los planes de Dios y el diseño de Dios. Y el versículo 9 resume, y se puede resumir todos estos versículos en lo que el hombre hace, lo que el hombre desea y lo que Dios hace y lo que Dios desea. Estos son los tres puntos que vamos a ver el día para este estudio. El primero es el contexto. Vamos a ver eso hoy. Vamos a ver qué fue lo que causó esa dispersión de la humanidad. Y la próxima semana vamos a ver la construcción y la corrección. Vamos a ver qué construyeron y cómo los corrigió Dios. Hoy vamos a ver solo el contexto. Vamos a comenzar. Dice el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua, una misma palabra. Son muchas cosas diferentes. Las lenguas y las palabras son dos cosas diferentes. La lengua es el idioma que se usan para comunicarse unos con los otros. Y las palabras es el vocabulario de ese idioma. Todos vivimos, por ejemplo, en Latinoamérica y se habla de español. Pero cada país tiene unas palabras y unos vocabularios que los hace diferentes, los distingue. Por eso, cuando una persona va al extranjero, aunque vayas a un país que habla español, fácilmente te pueden distinguir que no eres de ahí, porque tenemos diferentes palabras. Y cuando estamos hablando con personas de otro país, hay que tener cuidado, porque una palabra que significa algo para un país puede significar algo completamente diferente para otros. Hay palabras que para ciertos países, ciertos lugares, no es ofensivo, pero cuando lo mencionas te pueden ver como, ¿cómo es cristiano y puede decir esas palabras? Si vas al sur de Argentina y dices que vas a lavar los trastes, te van a ver bien feo. Ahí preguntan a mi esposa que estuvo ahí. Hay lugares en el Caribe, por ejemplo, me acuerdo, estaba trabajando y me llamaban, ya llegamos ahorita, yo estoy listo, ya va a llegar ahorita. Para ellos ahorita es en un par de horas van a llegar, ahí estoy 3 horas esperando que lleguen. Hermanos, a pesar de que todos hablamos el mismo lenguaje, no tenemos el mismo vocabulario. En el reino de Babel no tenían este problema. Era, dice, un solo pueblo. Hablaban un mismo idioma, un mismo vocabulario, las mismas palabras. La traducción literal aquí dice que hablaban el mismo labio. No había barreras de comunicación, no había barreras de conversación, no se necesitaba eso. Ellos lo tenían porque se desarrollaban con el mismo lenguaje. No había barreras de unidad. Y eso, hermanos, es importante. Es bueno que haya unidad en toda cultura, en toda sociedad. Pero hay un lado oscuro, hay un lado muy peligroso en la unidad. Porque el hombre tiene un corazón perverso. Hemos visto que por naturaleza somos perversos. Y cuando se permite la concentración de poder, de voluntad, eso produce también la concentración de la maldad. Y si esa maldad no tiene restricciones, va a haber una maldad que se va a desenfrenar la sociedad. Porque el poder corrompe, el poder absoluto corrompe. Una nación unida, sin restricciones, sin control de poder, no tiene la capacidad de mitigar el corazón malvado del hombre. Y en ese contexto, en versículo 1 dice que estaban juntos, sin barreras, sin separación. El pecado tiene un frente unido. La maldad tiene una fuerza unida y el pueblo está viviendo en rebeldía, sin restricciones. Es un pueblo desobediente. Ahora, estoy seguro que dirían, pastor, yo creo que usted está leyendo demasiado aquí entre las líneas. Aquí no dice que eran malvados, no dice que vivían en rebeldía. Continuemos, mire qué dice el versículo 2. Y aconteció
que cuando salieron del oriente, el oriente es donde se reposó el arca de Noé, y ahí en las montañas de Ararat, dice, salieron y ahí hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. El lugar donde salieron era donde es Turquía al día de hoy, pero no es un lugar muy fértil, no es un lugar apto para vivir, así que se emigraron a la tierra de Sinar. Eso es en el valle de un río al sur del monte de Ararat, que es ahorita Irak. Y ahí es donde se establecieron, ahí es donde nacieron todos los descendientes, y el que vemos en Génesis 10, ahí nacieron. Y cuando comienza el capítulo 11, ahí están todavía, un mismo idioma, un mismo vocabulario. Pero esto, hermanos, es un acto de rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando salieron del arca, Dios le da a Noé instrucciones, a Noé y sus descendientes. Si miran en Génesis 9:1, le dice, Dios bendijo a Noé y sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Este mandato tiene dos partes, fructificar y multiplicar. Estaban siendo bien en esto, estaban multiplicando, estaban creciendo, pero también les ordena que llenen la tierra. Dios no solo les dice multiplíquense, sino que les dice expársense, pueblen la tierra. Por eso no era lo que hicieron. Ellos se establecieron en un solo lugar, todos en el mismo lugar, escogieron ignorar el mandato de Dios. Al no esparcirse, estaban desobedeciendo a Dios. Escogieron vivir según lo que ellos querían hacer, en vez de lo que Dios les dijo. Prefirieron concentrar su poder, prefirieron concentrar sus talentos, prefirieron concentrar sus recursos, lo que Dios se los dio para llenar la tierra, pero ellos decidieron quedarse en un solo lugar. Y nos dice en Génesis 3 que no solo estaban unidos bajo un solo lugar, bajo un solo idioma, bajo un solo vocabulario. Génesis 10 nos dice que estaban unidos bajo un solo líder. Si van a Génesis 10, en el Génesis 10 es solo descendientes están nombrando. Pero llegas al versículo 8 y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. De todos los descendientes, este es el único en que se describe como poderoso. Y dice el 9, ese fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, cuando habla de cazador aquí, no está hablando de cazador de animales. La palabra que se usa ahí está hablando de un guerrero, un matador, un hombre cruel, un hombre duro, un hombre poderoso. Él era el reino, era un tirano, el primer líder del reino de Babel, de este pueblo. Y dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino, de Nimrod, Babel, en la tierra de Sinar. Así que en este lugar que están unidos todos, están todos unidos bajo un lenguaje, bajo un idioma, bajo un vocabulario y bajo un líder, Nimrod. A propósito, ese nombre significa rebelde. Y es un nombre apto, apropiado, porque fue el líder de un pueblo que vivía en rebeldía. Y Nimrod, hermanos, si lees las descendencias en el capítulo 10, Nimrod es el bisnieto de Noé. Y podemos ver que el bisnieto, él reinó como 100 años después del diluvio. En 100 años, acuérdense que Dios destruyó la tierra porque estaba rebelde. En 100 años la tierra otra vez ya está viviendo en rebeldía de Dios. En 100 años los habitantes de la tierra están viviendo en rebelión. Y es en ese contexto que vamos a ver acerca de la Torre de Babel, que cuando los pecadores se concentran bajo un poder, en un solo lugar, eso es tierra fértil para la que la maldad abunde. Podemos tener muchos ejemplos en la Biblia. Vamos a ver dos ejemplos. Les voy a dar un ejemplo de la iglesia y un ejemplo de lo secular. Primero en la iglesia. Por los primeros 300 años de la iglesia fue perseguida. La iglesia sufrió persecución. Estaban esparcidos por todos lados. Lo vemos en Hechos. Comenzaron en la iglesia en Jerusalén. En el Hechos 9 vemos que se empiezan a expandir, esparcir. Y así empezó a crecer la iglesia, iglesias pequeñas, esparcidos por todos lugares, diferentes lenguajes, diferentes culturas, personas que estaban ahí cuando el día de Pentecostés de todos países se expandieron, se fueron y se esparcieron. Y empezaron a crecer iglesias, normalmente reunidos en casas, grupos pequeños.
Durante 300 años así estuvo la iglesia. Emperadores trataron de eliminar el cristianismo. Trataron de eliminar los libros de los cristianismos, la Biblia, las escrituras, quemaban las copias. Si te encontraban con un libro, la pena de muerte era de muerte. Y es en medio de esta persecución, esparcidos en comunidades pequeñas, humildes, que la iglesia creció, se expandió en todo rincón del mundo. No fue hasta en el año 320 cuando el emperador Constantino unió el Reino Unido bajo un líder, otra vez la unidad bajo un poder. Y fue ahí cuando el cristianismo fue declarado la religión oficial del imperio y se le otorgó este poder unido, se le otorgó la unidad de la iglesia. Y ahí, hermanos, donde vemos el lado oscuro, peligroso de la unidad. El cristianismo ya estaba bajo un poder concentrado. Se estableció una sola iglesia, bajo un solo líder, con poder absoluto, lo que le conocen como el Papa. Comenzó eso como en los años 300. Y en menos de 300 años vemos cómo llega la corrupción a la fe cristiana. Primero, la iglesia remueve la palabra de Dios de las manos de las personas comunes. En el año 600 se decreta que la única Biblia que se puede usar es la Biblia escrita en el latino. Todas las otras Biblias que tenían las personas, las escrituras, fueron eliminados de la sociedad. Te alcanzaban con una Biblia otra vez, era por pena de muerte. Qué ironía, ¿no? 300 años antes, el Imperio Romano estaba persiguiendo las escrituras y ahora la misma iglesia lo estaba haciendo. Y tomó la iglesia poder absoluto, ya estaba unido. Se declaró que solo el liderazgo de la iglesia puede leer y interpretar la palabra de Dios. Por eso lo hicieron en el latino, porque eso no era un lenguaje normal de las personas. Solo los sacerdotes lo estudiaban. El tener una Biblia en la casa era pagado con pena de muerte. Y es en este poder absoluto, concentrado, que se empezó a corrompir la palabra de Dios. Abrió la puerta para la interpretación de la Biblia a los propios beneficios de los humanos. El objetivo de la iglesia ya no era enseñar la verdad de Dios, sino que usaron la palabra de Dios para solidificar su poder y para engrandecerse a ellos mismos, para beneficiarse los mismos líderes. Se inventaron sacramentos, se inventaron reglas que no se encontraban en la Biblia. ¿Para qué? Para sacarle más dinero al pueblo. Al punto, hermanos, de que hasta se podía pagar para recibir perdón por tus pecados. Las indulgencias, se vendía los perdón del pecado. Y después de 1000 años, bajo este poder absoluto, la iglesia se encontraba en una oscuridad espiritual profunda, como nunca antes visto. Y no fue hasta cuando vino la revolución del protestantismo a manos de Martín Lutero en 1515 por ahí, que empezó a abrir los ojos el pueblo. Y surgen las iglesias protestantes, del cual nosotros somos parte, regresando la verdad de la palabra a las manos y a las mentes del pueblo. Hermanos, por eso nosotros siempre, el hermano David lo dijo, pregunten, estudien la palabra, para no caer en que alguien solo lo dices porque te lo dicen. Ese es un líder absoluto que corrompe. El poder absoluto corrompe, hasta en las iglesias. Por eso nos dice la palabra de Dios que tenemos que tener mucho cuidado cuando lideramos, cuando pastoreamos a las iglesias. Primera de Pedro 5, 2 y 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, Dios ordena a los descendientes de Noé que se esparcen porque sabía que mantenerse bajo una sola nación, un solo liderazgo, una sola palabra, un solo vocabulario podía llevar a la maldad desenfrenada. Vamos a ver la próxima semana cómo llega esa maldad. Hay otro ejemplo, ahora les voy a dar un ejemplo del mundo secular y no tenemos que ir muy lejos. Hace 100 años el mundo vio la corrupción de un solo pueblo, un solo líder. Hitler intentó crear una sola nación bajo un solo líder. Fue el que llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 75 millones de personas en menos de 6 años.
Y cada una de esas personas, hermanos, cada persona que murió, muchas veces decimos estos números, pero cada una de esas personas es un alma que murió a raíz de Hitler, también afecta a la familia de alrededor. No había persona que no fue afectado por esto, porque un líder, acabo de ver un documental de la Segunda Guerra Mundial acerca de las atrocidades de los nazis. Cuando conquistaban un pueblo donde había judíos, donde había una sinagoga, tomaban al rabino, lo llevaban arriba de la sinagoga, lo amarraban y encendían el fuego alrededor y mandaban a los judíos a rescatarlo, pero no permitían que salgan y ahí se quemaban. Y hermanos, y cada vez que conquistaban un nuevo pueblo, Alemania se regocijaba, los celebraban. Entrevistaron en esta entrevista a un soldado alemán que estaba involucrado en estas conquistas y dice, nosotros pensábamos que estábamos haciendo el bien. Nosotros pensábamos que Hitler era enviado por Dios para unificar al mundo, para salvar al mundo, para mejorar la raza humana. Y eso es, hermanos, la marca de todo líder, de todo tirano. Tengo un libro en mi biblioteca que se llama Los líderes más malvados de la historia. Y lo que tienen en común es que todos trataron de conquistar a otros países, otras regiones, para ser un líder absoluto. Cuando no hay balance de poder, es difícil detener la maldad y la corrupción. ¿Ustedes no creen, hermanos, que si Putin no tuviera oposición, no estuviera ya conquistado toda Europa? Puede ser que aquí estuviéramos aprendiendo ruso también, si no fuera otros países que lo están deteniendo. Cuando el poder se concentra en un líder, sin restricciones, sin balance de poder, inevitablemente lleva a la maldad, porque no hay nada que detenerlo. Mire lo que dice Pablo acerca de la naturaleza humana. Por naturaleza somos malvados y cuando se concentra esa maldad, hay posibilidad de esa maldad que sea desenfrenada. Pablo nos dice en Romanos 3, primero nos dice, no hay bueno, no hay justo, ni a uno. Después cita varios salmos y dice lo siguiente, Romanos 3:14. Su boca, está hablando de la naturaleza del humano, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desaventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la naturaleza del hombre. Por naturaleza somos malvados, corazón perverso. Y cuando el hombre no tiene restricciones morales, inevitablemente va a enfocarse en complacer sus propios deseos egoístas. Cuando no tienen a un Dios a quien responder, se convertirán en sus propios dioses. Y eso es lo que hizo el pueblo de Babel, dice el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámosla con fuego. ¿Qué diferencia hace 100 años, hermanos? Porque leímos cuando estudiamos de Noé. Dice que Dios le dijo a Noé, haz esto, haz esto, haz esto. Y nos dice la palabra, y Noé hizo todo lo que Dios le dijo. 100 años después, Dios les dice, hagan esto, espárzanse. Y ellos dicen, no, hagamos lo que nosotros queremos hacer. Ahora, hermanos, yo sé que este mensaje no es uno que nos acostumbramos a escuchar cuando hablamos de la unidad. Siempre hablamos de la necesidad de unidad, de que debemos ser de un mismo sentir. Y la unidad de la iglesia es importante, es necesario, es saludable. Es importante que estemos unidos, que trabajemos juntos bajo la misma misión. Cuando estamos unidos podemos lograr la obra que Dios nos dejó. Sin la unidad, la iglesia no puede funcionar saludablemente. Sin la unidad, no podemos cumplir la obra que Dios nos ha dejado. Entonces, si la unidad, si trabajar juntos para la misma meta es importante, ¿por qué no era bueno que el reino unido, el reino de Babel esté unido bajo un lenguaje? El problema aquí, hermanos, es que el pueblo de Babel no estaba unido para cumplir la voluntad de Dios. No estaba unido para honrar a Dios. No estaba unido para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo. Estaban motivados por su ambición personal, por orgullo personal. Vamos a ver más esto la próxima semana. Era un pueblo unido, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para complacerse a sí mismo. Pero la unidad de la iglesia es muy diferente. No estamos unidos por beneficio propio, sino para honrar a Dios. No estamos unidos para agradecernos a nosotros mismos, sino que para glorificar a Dios. No estamos unidos bajo una autoridad humana, sino bajo la autoridad de Jesús.
La iglesia es un grupo unido, hermanos, pero bajo la autoridad de Jesús. Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llenó en todo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros solo somos los miembros del cuerpo. Y el cuerpo solo hace lo que la cabeza diga. Efesios 1, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni adivinidos, sino conciudadanos de los santos y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todos nosotros somos parte de la iglesia. Todos nosotros formamos una roca en la iglesia. Pero todo edificio solo tiene una piedra angular. Todos los miembros somos miembros de la iglesia, pero Jesús es la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? La piedra angular de un edificio es el más importante. Es el primero que se pone. En muchos edificios, si vas a ver edificios históricos donde tienen la placa de la dedicación de la iglesia, es en la piedra angular. Y lo tienen ahí. ¿Qué significa la piedra angular? Cuando van a construir, ponen la piedra angular y empiezan a construir. Y todo está en línea a la piedra angular. Cada ladrillo que ponen, miran, ¿estoy en la piedra angular? Sí. Y siguen y siguen y siguen. Y si se desvían de la piedra angular, la casa no está estable. Jesús es nuestra piedra angular. Todo lo que hacemos en la iglesia, toda actividad, toda función, debemos de dar vuelta y enfocarnos. ¿Está en línea con Jesús? Si no está en línea con Jesús, no lo debemos hacer. Él debe dirigir todo lo que hacemos, todo lo que la iglesia dice y piensa. Hermano, muchas veces hay una confusión porque vivimos en un pueblo, en una cultura donde la mayoría dice lo que se va a hacer. Esa es la democracia. La iglesia no es una democracia. La iglesia no es un lugar donde se hace lo que la mayoría diga. La iglesia se puede describir más como una teodemocracia, gobernado por la gente, pero bajo el señorío de Dios. La iglesia no es una democracia donde se hace todo lo que se dice la mayoría. Cuando una iglesia trata de complacer la mayoría, ¿a quién está complaciendo? A la mayoría, a los hombres. No está complaciendo a Dios. El propósito de la iglesia no es para complacer a los hombres, sino para complacer a Dios. La iglesia, hermanos, no es para complacer al pastor, a los líderes, es para complacer a Dios. He visto muchos documentales, me encanta ver documentales a mí. Acabo de ver unos acerca de la corrupción de una iglesia más grande que hay ahorita. Y lo que tienen en común todo esto es donde hay corrupción, donde los pastores ejercen liderazgo para sus propios beneficios, es que tratan al pastor como Dios. Empiezan a adorar al pastor, a los líderes. Y lo que pasa que es fácil por la malvado de nuestro corazón, es fácil. Si te empiezan a adorar como Dios, es fácil empezar a exigir esa adoración como Dios. Y pasa, hermanos, el hombre es muy frágil, el corazón es perverso, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando somos líderes, cuando somos pastores, tener mucho cuidado de no caer en pensar que a ti te están sirviendo, a ti te están adorando. Cuando la iglesia se preocupa más para complacer al hombre, eso lleva al poder corrupto. El único que nos debemos de preocupar por complacer es a Dios. Jesús debe ser el centro de todo lo que la iglesia hace. Todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Dios, para extender su reino. La unidad es beneficioso, pero tiene su lado oscuro. Y cuando es contaminado por la ambición, por el egoísmo, eso es donde lleva a la maldad desenfrenada. Suena bonito cuando podemos promover, hay que ver un mundo unido. Si el mundo fuese unido, no habría más conflictos, no habría más guerras. Cuidado, hermanos. Un mundo unido bajo un líder sería un desastre. Llevaría a la maldad desenfrenada. Y hermanos, Satanás conoce eso. Satanás promueve, es proponente de un mundo unido. Él desea la unidad absoluta del mundo. Él desea una religión unida. Él desea una lengua unida. Él desea un gobernante sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque el objetivo de Satanás es regresar al mundo bajo un líder como estaba en los tiempos de Babel. Y ese líder se llama el anticristo. La Biblia nos dice
que este gobernante, el anticristo, será un agente, un títere de Satanás. ¿Quién es este líder que vendrá con promesas de unidad al mundo? Las profecías le llaman la bestia, el hombre del pecado, el hombre de perdición, el hijo de perdición. Daniel nos dice que su liderazgo será poderoso, que vendrá a hacer guerra con el pueblo de Dios. Pero primero vendrá con promesas ¿de qué? De unidad. Vendrá con promesas de paz. Vendrá a promover la unidad, pero su objetivo va a ser tomar el lugar de Dios. Segunda Tesalonicenses 1:4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta todo lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo tiene un rol muy significativo en los últimos tiempos, antes del regreso de Cristo. Vamos a repasar esos eventos de los últimos tiempos. Ahí en su boletín, en la parte de abajo, tienen un diagrama, va a estar en la pantalla también. Se lo le voy a decir a los muchachos que lo pongan. Can you put the diagram there, guys? Es un diagrama que vimos hace unos meses. No lo imprimí la última vez, lo puse en el boletín para que lo tengan. Pero estos son los eventos de los últimos días. Los eventos de los últimos días. Hermanos, la profecía es algo de interpretación. Y la mayoría de interpretación es en la secuencia de los eventos. Pero los eventos no se pueden negar. Estos eventos son bíblicos, son profecías bíblicas. Ahí en su boletín tienen los versículos donde pueden ir a verlo. Primero, el rapto. Estudiamos esto en nuestro servicio de resurrección. Este rapto nos dice Pablo que es cuando Jesús regrese por su iglesia. Recuerdan que vimos en Noé cómo Noé fue salvado, Dios lo subió al arca y estaba sobre el juicio de Dios. El rapto va a ser nuestra arca. Jesús vendrá. Jesús es el arca y tomará a todos los justos y los llevará para estar sobre el juicio que va a caer sobre la humanidad. Serán arrebatados al cielo con Jesús para salvarse del juicio. Después viene la tribulación. Este es un periodo de 7 años donde Dios viene a hacer juicio sobre la humanidad. Y aquí es donde va a llegar el anticristo, en el principio de la tribulación. Vendrá como un líder religioso, un líder político. Tomará poder promoviendo la paz y la unidad. Ganará el apoyo del mundo y tomará control de este mundo unido. Y al principio traerá paz, pero después de un tiempo de 3 años y medio, demostrará la razón real que viene al mundo. Su objetivo no es que el mundo viva en paz, sino que obtenga el poder absoluto para controlar al mundo y tomar el rol de Dios, para usurpar el lugar de Dios, para usurpar el poder de Dios. Tomará posesión en el lugar santísimo. Daniel le llama la abominación de la desolación. El anticristo tomará el lugar y exigirá ser adorado como Dios. Y eso marcará el inicio de un tiempo de sufrimiento sin precedentes que la Biblia describe como los dolores del parto, progresivamente más doloroso. Hermanos, será tiempo de adversidades, dificultades, angustia, confusión, sufrimiento imaginable. Las muertes en la tierra serán de una escala como nunca antes visto. Y eso, hermanos, es el lado oscuro de la unidad sin restricciones. Pero su reinado solo durará 7 años. Vamos a ver más adelante más acerca de esto. Después viene Armagedón, que es cuando Jesús regresa. Ahí es el segundo regreso de Jesús. Viene y hace una guerra con el anticristo. Jesús regresa con los ejércitos del cielo, que somos todos los justos, para batallar con el anticristo. Y derrota al anticristo y todos los ejércitos de naciones que lo apoyan. Y el anticristo y su segundo, que se llama el falso profeta, son capturados y arrojados al lago del fuego. Y después viene el milenio, un periodo de 1000 años, ahí donde sí hay prosperidad, sí hay paz en el mundo, pero bajo un líder que es Cristo.
Serán 1000 años de paz, de prosperidad. Hermano, cuando el mundo dice, yo deseo paz mundial, quiero que haya paz en el mundo, ¿sabe qué están pidiendo? Que Dios venga a juzgar al mundo. Porque es el único tiempo que va a haber paz en el mundo, cuando Dios juzgue al mundo y reine Cristo por 1000 años. Esa es la única paz que puede haber en el mundo. Y después de estos 100 años vendrá el juicio del trono blanco, donde será el juicio final de Satanás, de sus seguidores, y serán arrojados en el fuego por siempre. Y después Dios recreará el nuevo cielo y la nueva tierra. Igual como Dios recreó el mundo después del diluvio, va a recrear otra vez la tierra. Y todos nosotros, todos los justos, estaremos en el nuevo tierra, en el nuevo mundo, en comunión con Dios, igual como estaban Adán y Eva al principio. Ahora, hermanos, en este contexto, regresaremos al tema de hoy acerca del lado oscuro de la unidad. La unidad es una herramienta del anticristo para tomar control del mundo y ponerlos en contra de Dios. La Biblia dice que este gobierno del anticristo será un gobierno mundial y va a promover una moneda mundial. Juan describe a este gobernante como un poseedor de poder y de gran autoridad. Y una vez que logre el poder, una vez que logre el control absoluto, logrará ser adorado y admirado por todo el mundo. Apocalipsis 13, 3 y 3 dice: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron el dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Noten, hermanos, que la autoridad que recibe el anticristo es de Satanás, del dragón. Y dice el versículo 7 que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Será verdaderamente un líder y un gobierno mundial. Ejercerá poder sin restricciones. Todas las naciones del mundo, dice, aceptará cualquier cosa que él prometa. Al punto de que obligará a otros que lo adoren. A punto que le va a dar a las personas una marca para saber que tú perteneces a la nación que está toda unida, que tú perteneces a él. Una marca, a propósito, hermano, esa marca no es la vacuna. Esa marca es una marca visible, externo, que va a dar el anticristo. Y dice que nadie va a poder comprar ni vender sin esa marca. Eso es lo que es una nación unida. Todo esto, hermanos, es porque el mundo permite un gobierno mundial, bajo un líder mundial, con poder absoluto, sin oposición. Y ese gobierno mundial va a marcar la destrucción del mundo. Ahí es donde va a comenzar el juicio de Dios sobre el mundo. Pero se acuerdan, hermanos, así estaba la nación de Babel. Estaban unidos, todos juntos, bajo un lenguaje, todos unidos ahí. Estaban listos para vivir desenfrenadamente en ese punto donde estaba antes de Noé, donde Dios juzgó la tierra. Pero se acuerdan, Dios dijo: todavía no es tiempo, voy a ser un Dios de paciencia. Por eso Dios en este momento no está listo para destruir al mundo, sino que va a caer juicio sobre ellos. Dios es un Dios paciente, pero su paciencia va a expirar. Y hermanos, yo no soy alarmista, pero yo creo que este mundo es evidente que se está moviendo cada día más cerca a los tiempos de Babel, donde el mundo vive en rebelión a los mandatos de Dios, donde lo más importante no es lo que Dios dice, sino lo que la mayoría dice, donde cada persona puede tener su propia versión de la verdad, donde la voluntad propia se valora más que la voluntad de Dios. Hermanos, estamos llegando en un mundo de un comercio y una moneda mundial. Yo viajo mucho internacionalmente por mi trabajo, y desde tiempo estoy viajando, y antes cada que viajaba a un país tenía que cambiar moneda del país local para poder comprar ahí. Yo no creo que he cambiado monedas en ningún país que he ido, porque con mi tarjeta puedo comprar en cualquier lado. No necesito, ya hay una moneda mundial. Antes, cuando venían familias de visitar a mi esposa de Honduras, tenía a mi esposa pasar con ellos todas las tiendas comprando. Ahora no es necesario. Los paquetes empiezan a llegar 3 semanas antes de que lleguen. Cuando llegan ya está todo ahí comprado, no tuvimos que mover un dedo desde Honduras, ya están comprando. Ya estamos viviendo en una moneda mundial. Estamos cada día más cerca a un gobierno mundial. Esto es interesante, hermanos. ¿Saben que casi la mitad del mundo solo habla 15 lenguajes?
90% del mundo habla solo 100 lenguajes. Y todos los lenguajes del mundo, de todos los lenguajes, solo son 600 que se están enseñando. Los lenguajes están desapareciendo. En mi ejemplo, mi papá solo hablaba con su abuela el maya, pero ahora ya nadie lo habla. ¿Por qué? Se están desapareciendo los lenguajes. Estamos acercándonos cada día a los tiempos de Babel, bajo un lenguaje, un vocabulario, un líder, una moneda, una voluntad, la del hombre. Eso fue el problema de la unidad del reino de Babel. Y ese es el contexto de la historia de la Torre de Babel. Y hermano, yo sé que este mensaje ha sido más como una clase de historia de la universidad o de historia de profecías que un sermón, pero es importante que entendamos la razón, el contexto, lo que vamos a ver la próxima semana, por cómo juzgó y por qué juzgó Dios a este mundo que estaba unido. Porque vivían en rebelión a la voluntad de Dios, vivían desobedeciendo las órdenes de Dios, vivían en rebelión en Dios, enfocándose en engrandecerse a sí mismo. Y ese es el peligro de estar unidos, ese es el lado oscuro de estar unidos, si no estamos bajo la voluntad de Dios. Y eso va a ser evidente cuando estudiemos las obras del reino de Babel la próxima semana. Hoy vimos el contexto, la próxima semana veremos la construcción y la corrección de Dios. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Hermanos, la unidad de la iglesia es muy importante. No podemos cumplir nuestra misión si no estamos unidos. Una iglesia que no está unida no es una iglesia saludable. Una iglesia que no está unida es una iglesia fértil, tierra fértil para Satanás. Pero una iglesia también puede ser hacer la gloria de Dios cuando nos enfocamos en la voluntad de Dios. Cuando la iglesia le quita el enfoque de Dios y lo pone en sí mismo, cuando la iglesia se enfoca en sus propios deseos y no en los deseos de Dios, cuando la iglesia se enfoca en complacerse a sí mismo y no en complacerse en Dios, cuando la iglesia empieza a seguir la dirección del hombre sin tomar en cuenta la dirección de Dios, ahí es donde está el lado oscuro de la iglesia. Hermanos, esta iglesia no pertenece al pastor Carlos, no pertenece al pastor Rich, no pertenece al pastor David. Nosotros tenemos el privilegio de ser llamados para ser siervos de Dios. Y eso solo lo podemos hacer bajo la dirección, bajo la instrucción de su palabra. Y cualquier líder de esta iglesia, cualquier creyente que usa el cristianismo, usa su fe para proveerse a sí mismo, eso no es de Dios. Cualquier persona que intente engrandecerse, sacar beneficio de su posición, promover su propia voluntad, hermanos, no lo sigan, no le hagan caso, no importa quién sea, porque eso es rebelión contra Dios y lleva al poder corrupto. Pero hermanos, nosotros podemos discernir la voluntad de Dios. La voluntad del hombre siempre va en contra de la voluntad de Dios. La voluntad del hombre no es lo que debemos de perseguir. No podemos conocer la mentira de Satanás si no conocemos la verdad. Así que asistan a los estudios bíblicos, hagan preguntas, escudriñen la palabra de Dios. No podemos crecer espiritualmente si no alimentamos nuestro espíritu. Como pastor, mi deseo es que cada uno de ustedes asista en conjunto a los servicios, adoremos a Dios juntos. Que cada uno de nosotros sirvamos en un ministerio y que cada uno de nosotros también asistamos por lo menos a un estudio bíblico. Porque así, hermanos, yo sé que van a conocer la verdad de Dios y no van a poder ser engañados por las mentiras de Satanás. Pongámonos de pie, vamos a orar. Si Dios está llamando en este momento, el altar está abierto durante este canto. Si Dios te quiere hablar en este momento, si Dios te ha tocado, yo sé que esto no es un sermón de exhortación, hermanos, pero Dios habla, usa las palabras para tocar los corazones. Si Dios te ha tocado, pasa adelante, va a haber personas para orar contigo. Y hermano, y si tú quieres dejar una carga ante Dios, si has tenido algo que estás viviendo, algo que tú te está cargando, dice la palabra de Dios, venid ante mí los agobiados, los frustrados, y yo os haré descanso para sus almas. Humíllate ante Dios, entrégale esa carga. Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos. Padre, al concluir este servicio con estas alabanzas, bendice cada persona, alivia cada corazón que viene ante ti el día de hoy.
Ayúdanos, Padre, a enfocarnos solo en ti y en nadie más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.